Bienvenidos a su devocional diario familiar. Les invitamos a que tengan un momento muy especial con Dios en familia. Él quiere que escuchen su palabra y aprendan más sobre Él y su gran amor por ustedes. Recuerden, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Al final del capítulo les invitamos a que se hagan 2 preguntas de manera personal y compartan con los demás. ¿Qué fue lo que me llamó más la atención de la historia? ¿Y cómo puedo aplicarlo a mi vida? Muy buen día, bienvenidos a Audiobiblia. Espero que estén muy bien cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Y bueno, vamos a empezar a leer y a escuchar la palabra de Dios. Vamos a empezar en el libro de Ezequiel capítulo 45. Luego vamos a leer el Salmo 45, versículos del 1 al 9. Luego Proverbios capítulo 26, solamente el versículo 27. Y Apocalipsis capítulo 6. Todas estas lecturas serán en la Nueva Traducción Viviente. Entonces comenzamos con Ezequiel capítulo 45. División de la tierra. Cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, deberán apartar una sección para el Señor, la cual será su porción santa. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Toda el área será santa. Una parte de esta tierra, un cuadrado de 265 metros de lado, se apartará para el templo. A su alrededor se dejará libre una franja adicional de tierra de 26 metros y medio de ancho. Dentro del terreno sagrado más extenso, midan una parcela de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Ahí se ubicará el santuario del lugar santísimo. Esta área será santa, apartada para los sacerdotes que ofician ante el Señor en el santuario. Ahí estarán sus casas y ahí también se pondrá mi templo. La franja de tierra sagrada junto a esta área, también de 13 kilómetros con 300 metros de largo, con 5 kilómetros con 300 metros de ancho, se destinará a las viviendas de los levitas que trabajan en el templo. El lugar les pertenecerá a ellos y será un lugar para sus aldeas. Junto a la tierra sagrada más extensa habrá una porción de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho, la cual se apartará para construir una ciudad donde pueda vivir cualquier israelita. Apartarán también 2 porciones de tierra especiales para el príncipe. La primera porción colindará con el lado oriental de las tierras sagradas y la ciudad, y la segunda colindará con el lado occidental, de modo que los límites extremos hacia el oriente y el occidente de las tierras del príncipe quedarán alineados con los límites oriental y occidental de los territorios de las tribus. Estas 2 porciones de tierra se le asignarán al príncipe. Entonces mis príncipes dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle. Repartirán el resto de la tierra al pueblo asignado, una porción a cada tribu. Reglas para los príncipes. Esto dice el Señor soberano. Basta ya, príncipes de Israel. Abandonen la violencia y la opresión y hagan lo que es justo y correcto. Dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra. No los desalojen de sus casas, dice el Señor soberano. Utilicen solamente pesas y balanzas legítimas y medidas exactas tanto para sólidos como para líquidos. El homer será la unidad estándar para medir volúmenes. Tanto el efa como el bato equivaldrán a 1/10 de homer. La unidad estándar para medir peso será el ciclo de plata. Un ciclo equivaldrá a 20 geras y 60 ciclos equivaldrán a una mina.
ofrendas y celebraciones especiales. Tendrán que pagarle al príncipe el siguiente impuesto: una canasta de trigo o cebada por cada 60 que cosechen, el 1% de su aceite de oliva, y una oveja o cabra por cada 200 que haya en los rebaños de Israel. Estas serán las ofrendas de grano, ofrendas quemadas y ofrendas de paz que harán expiación por quienes las presenten, dice el Señor soberano. Todo el pueblo de Israel debe construir y llevar esas ofrendas al príncipe. Al príncipe le corresponderá proveer las ofrendas que se entregan en los festivales religiosos, las celebraciones de luna nueva, los días de descanso y todas las demás ocasiones similares. Él también proveerá las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas y las ofrendas de paz, para purificar a los israelitas y así hacerlos justos ante el Señor. Esto dice el Señor soberano: a comienzos de la primavera, el primer día de cada año nuevo, sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo. El sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de las puertas del templo, sobre las 4 esquinas de la saliente superior del altar y sobre los postes de las puertas y entrada al atrio interior. Haz lo mismo el 7º día del año nuevo por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia. De ese modo purificarás el templo. El día 14 del primer mes deberán celebrar la Pascua, un festival que durará 7 días. El pan que coman durante ese tiempo será preparado sin levadura. El día de la Pascua, el príncipe proveerá un becerro como sacrificio por su propio pecado y el pecado del pueblo de Israel. Cada uno de los 7 días del festival, el príncipe preparará una ofrenda quemada para el Señor, la cual consistirá en 7 becerros y 7 carneros sin defecto. También se entregará un cabrito cada día como ofrenda por el pecado. El príncipe proveerá una canasta de harina como ofrenda de grano y unas 4 litros de aceite de oliva con cada becerro y cada carnero. Durante los 7 días del Festival de las Enramadas, cada año ocurre al principio del otoño, el príncipe proveerá esos mismos sacrificios para la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de grano, junto con la cantidad de aceite de oliva requerida. Salmo 45, versículos del 1 al 9. Para el director del coro, cántico de amor. Entónese con la melodía de los lirios, salmo de los descendientes de Coré. Hermosas palabras conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema acerca del rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso. Cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Mirra, aloe y casia perfuman tu manto. En palacios de marfil la música de cuerdas te entretiene. Hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte. A tu derecha está la reina. Lleva joyas del oro más fino de Ofir. Proverbios capítulo 26, versículo 27. Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella.
Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. Apocalipsis capítulo 6. El Cordero rompe los primeros 6 sellos. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: «Ven». Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: «Ven». Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: «Ven». Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía: «Un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino». Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: «Ven». Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la Tumba. A estos 2 se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: «Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho?» Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas: «Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir?». Este ha sido el devocional de hoy. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de estos pasajes de la Biblia? ¿Y cómo tú los puedes aplicar a tu vida? El versículo que hoy vamos a memorizar lo encontramos en Proverbios capítulo 26, versículo 27. Dice así: «Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti». Una vez más, Proverbios capítulo 26, versículo 27. Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. Que Dios te bendiga.